Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí nuevamente Ricardo Terán en un nuevo capítulo de nuestro canal Atrévete y Emprende. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy propio, que es mi historia. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Ricardo Terán y de dónde salí? Bueno, antes que todo le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Espero que se suscriban al canal. Si no se han suscrito, háganle clic a la campanita, todo el tema. Aquí abajo está mi cuenta de Instagram y mi cuenta de mi canal en Patreon para que se registren y tengan toda la información que necesitan para poder evolucionar y surgir aquí en Estados Unidos. No quiero decir con esto que ya tengo el éxito en mis manos, porque en verdad que el éxito total depende de cada quien. Cada quien es exitoso a su manera y como lo cree hacer. Entonces yo quiero darle la oportunidad a ustedes a través de mis redes sociales de que vean otra oportunidad a la que ya están aprovechando, o otro estilo de trabajo que puedan realizar y que le hagan ganar el dinero y el valor que se merecen por su tiempo. Y bueno, nada, disculpen en verdad por todavía tener el arbolito para esas personas que me siguen que no son venezolanos, pero bueno, nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a dejar el arbolito hasta finales de cuando llega carnaval. Pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, comencemos con mi historia. En verdad que hace ya aproximadamente, yo llegué a Estados Unidos hace 3 años. Justamente hoy en enero cumplo 3 años de haber llegado a este país con muchas expectativas, muchas ganas de surgir y de salir adelante, como todos tienen esas grandes expectativas y esa ilusión, una ilusión bastante bonita que te genera el llegar a un país nuevo y estar en esa incertidumbre, pero con todas las ganas de surgir. Entonces, sí, como todos llegamos, muchos desde Venezuela hacia muchas partes del mundo, mi decisión fue llegar a Estados Unidos y mi primera opción la tuve aquí. Llegué a Miami primeramente, como muchos de los casos de personas que llegan a Miami, porque es la primera opción y es lo más habitual. Y obviamente que el idioma, el principal idioma es el inglés, pero es difícil no hablar el español, porque la comunidad es casi 100% latinoamericana, en ciertos sectores, claro está. Entonces, igual llegué a Miami con muchas expectativas, empezando a quererme comer el mundo, pero la realidad en verdad fue bastante dura porque una cosa es lo que tú esperas y otra cosa es lo que recibes. Y tomé la decisión 2 semanas después de haber llegado allá, tomé la decisión de llegar aquí a Houston, gracias a un familiar que me abrió sus puertas, y le agradezco mucho el que lo haya hecho. En verdad fue una oportunidad que me dio Dios, que me brindó la vida, y que estoy muy agradecido de haber aprovechado esa oportunidad, y muy agradecido con esa persona, ese familiar que me ayudó y me abrió sus puertas, y que en verdad son situaciones que en verdad hay que agradecer. Entonces, como toda historia de inmigrante que llega a un país y que quiere surgir, y lo que primero que necesitas es buscar trabajo, porque sabes que tienes complicaciones económicas, vienes de una situación muy complicada de tu país, y tú te vienes con la gran ilusión de afrontar cualquier tipo de trabajo, porque lo tienes en tu mente y porque sabes que estás dispuesto a hacerlo. Pero una cosa es pensarlo, otra cosa es imaginártelo, y muy distinta es la realidad, porque tú puedes tener mucha disposición,
pero al momento que llegas y te afrontas a la realidad y empieza tu cabeza a maquinar y empieza tu cabeza a pensar lo que fuiste, lo que eras, y empiezas a entrar en esas conclusiones dentro de ti y empiezas a cuestionarte, ahí es donde es el inicio del fracaso, cuando piensas en el pasado, porque al final el pasado ya pasó y el pasado nunca existió, el pasado no existe, sino que el pasado es el presente que existió en ese momento y que lo viviste de cierta manera, pero ya pasó. Al principio yo no lo veía así, al principio me afronté esa realidad y fue bastante dura, porque tú comienzas con toda tu disposición, pero en el momento que estás haciendo los tipos de trabajo que comienzas a hacer aquí cuando llegas a Estados Unidos, en ese preciso momento que estás trabajando, empieza a jugar la mente contigo y te empiezas a preguntar: ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo me merezco esto? ¿Y por qué yo estoy aquí? Y empiezan a generarse esas preguntas que se nos generan a todos, y eso es normal porque te estás tratando de proteger de una situación que no te gusta, pero tienes que poner los pies sobre la tierra y empezar a pensar distinto. Yo cuando llegué aquí a donde estoy viviendo ahorita, aquí en Houston, yo empecé lavando carros y solamente me pagaban por propina. O sea, vagamente recuerdo que esperábamos que los carros llegaran al autolavado y el supervisor, que recuerdo que era un venezolano, era el que decidía quién iba a lavar X carro dentro de todos los que estábamos allí en ese autolavado. Entonces, claro, yo muy feliz por tener esa oportunidad, porque iba a empezar a generar dinero, y el primer golpe que recibo es que no te pagan por hora, sino que te pagan es por las propinas que recibas en el autolavado y las horas que cumplas lavando el carro, no las horas que estás dentro del autolavado. Totalmente ingenuo de toda esa dinámica que se maneja aquí en los Estados Unidos. Y claramente un recién llegado que lo que había lavado era su carro en Venezuela y era lo que sabía, y ya habían otras personas más experimentadas en ese mismo trabajo, y ya empieza la mente a jugar conmigo y decir: wow, esto es verdad que no es tan fácil, porque es como yo hablaba con un amigo mío que lo aprecio mucho, que él nos comentábamos luego ya hace ya como 3 meses, 4 meses, que evaluando todo el tema migratorio y todo el sistema que conlleva al vivir en conjunto con personas que están en la misma situación que tú, cada quien va a tirar para su lado. Y él me dijo una frase que me marcó y fue bastante significativa. Me dice: emigrar es como la selva. Y yo le pregunto: ¿cómo así? Es como la selva, porque cuando estás en la selva, tú lo que quieres es sobrevivir, y sobrevivir a costilla de lo que sea. Y viéndolo desde el punto de vista, recordando cómo fue esa situación cuando empecé a trabajar aquí, tenía mucha razón. Entonces, cuando él me dice que el emigrar es como la selva, yo dije: wow, sí, hay mucho aspecto similar en esta situación que estoy viviendo, porque
en ese autolavado yo me sentí como un animalito indefenso. Un animalito indefenso que no sabía nada de cómo tratar de sobrevivir en ese ambiente. Y obviamente fui devorado por los que más tenían experiencia. Entonces, llevando esta analogía, decidí cambiar, decidir hacer otra cosa. Decir, no puedo seguir allí porque eran días perdidos y el tiempo en Estados Unidos, bueno, en cualquier parte del mundo, el tiempo es oro. Y tienes que tratar de aprovechar el tiempo al máximo para poder rendir y en ese mismo momento poder hacer dinero para poder pagar todas las facturas que te vienen en el futuro. Entonces ya te empiezas a afrontar esa realidad bastante dura y tú dices, wow, en verdad que esto es difícil, pero no es imposible. Entonces allí empecé a cambiar mi manera de pensar y lo primero que se me vino a la mente fue ¿cómo hago para hacer más dinero en menos tiempo? O cómo hago en primera instancia, cómo hago para hacer dinero invirtiendo el mismo tiempo que estoy invirtiendo en este autolavado. Porque si en este autolavado invierto tanto tiempo y casi había días que no hacía absolutamente nada, sino que era devorado por los más experimentados, empecé a buscar la manera de generar dinero en esa misma cantidad de tiempo que perdía en el autolavado. Luego conseguí trabajo en una iglesia muy famosa aquí en Houston, que me enteré no hace poco por mi esposa que esa iglesia antes era un estadio de básquet o algo así, y después me vino a la mente el estar dentro de la iglesia y yo dije, wow, ¿verdad que es un estadio? Entonces imagínense la cantidad de baños que había en ese lugar, porque yo llego a ese trabajo a limpiar baños y llego a ganar 7.25 la hora, pero tenía trabajo 8 horas de trabajo diaria. Y eso lo tenía que multiplicar por 7.25, me da una cifra que yo dije, bueno, es mejor estar aquí que estar en el autolavado sin a veces hacer nada. Prefiero tener constantemente este trabajo con unas horas garantizadas diarias, y listo, perfecto. Di un paso hacia adelante. Ahora tengo el dinero, estoy invirtiendo el tiempo en verdad de trabajo, lo estoy generando por cada hora que está pasando. Ya superé ese tema del dinero, aprovechando el tiempo que tengo y sacar el dinero que podía sacar en ese momento. Entonces comencé a trabajar en la iglesia, haciendo relaciones, amistades. Me gustaba mucho la interacción dentro de la iglesia, porque en la iglesia solamente hablaban inglés los empleados, algunos hablaban español, pero la mayoría en inglés, y era difícil para mí, pero con todo y lo difícil y con toda la perseverancia que yo necesitaba hablar inglés para poder darme a entender en los trabajos, en ese trabajo duré aproximadamente un año duré en esa iglesia, que agradecido por esa oportunidad, porque esas oportunidades son las que te van haciendo crecer como persona. Y recuerdo un día que una persona, yo limpiando el baño, entra, y yo me acuerdo que yo estaba solo en el baño limpiándolo. Disculpen si se me tranca la voz y eso, pero yo soy muy llorón y estos sentimientos son normales, porque tú tienes que dejar expresar tus sentimientos, porque eso te genera ciertos químicos en el cuerpo que permiten a las células poderse mantener activas y mantenerte vivo, porque si no eres una persona muerta.
volviendo al tema, con respecto a esta persona que entra, latino, muy bien vestido, y yo con mi uniforme de la empresa donde trabajaba, y me ve que estoy limpiando el baño y trata de entablar una conversación en español conmigo. Yo, muy abierto, empiezo a hablar con él y la conversación se torna en cuánto tiempo tengo yo aquí, hace cuánto llegué, qué hago yo, si tengo hijos, si tengo familia, y empiezo a conversar con el señor. Al final de la conversación, él me dice: yo estuve en esa posición que tú estás, y esa posición que tú estás es el principio de lo que te viene. Y yo, claro, en ese momento estaba en mi situación de limpiar y todo eso, pero yo después dije: wow, claro, lo piensas después cuando pasa el tiempo y tú tienes razón. Pero lo que me marcó de él, que me dijo, fue que tienes que perseverar, tienes que perseverar y perseverar. Recuerdo que esa fue la palabra que me dijo, y me llenó mucho, y me sirvió, y nunca se me olvida. Agradecido con esa persona porque fue la persona que me abrió los ojos ante esas posibilidades que yo tenía, o esas oportunidades, pero que en ese momento no las aprovechaba. Y luego siguió pasando el tiempo y decidí cambiar. Yo dije: necesito cambiar lo que estoy haciendo ahora, porque una de las cosas que me gusta hacer, y una de las cosas que en verdad apasiono, es cambiar. Me gusta cambiar, nunca me gusta hacer lo mismo. Cuando paso mucho tiempo haciendo lo mismo me aburro, y eso me lleva a que salir de mi zona de confort para afrontarme cosas nuevas. Y me acuerdo que una vez limpiando un baño como de 50 puestos, de 50 toilets, en Venezuela le dicen posetas, o inodoros. El baño tenía como 50 inodoros, y recuerdo que tenía que yo solo limpiar ese baño, y a medida que lo iba limpiando yo decía: nada, tengo que cambiar esto, tengo que cambiarlo. Y eso no se me salió de la mente durante 3-4 días, y empecé a buscar por grupos de WhatsApp en los que estaba yo inscrito, oportunidades de trabajo distintas, otra cosa. Quería ya hacer otra cosa porque ya tenía mucho tiempo en ese trabajo, que ya llegué a trabajar hasta 16 horas, doblaba turnos diarios de 5 días, 16 horas diarias, para poder sopesar o poder compensar las deudas que se me venían, como son el pago de renta, el pago del vehículo, que otro gran error que se comete al llegar a Estados Unidos: sacar un vehículo de segunda mano con un interés del más del 15%. Cosas que no te dicen, cosas que bueno, la gente que lo aprendes cuando ya tienes tiempo aquí. Entonces empecé a contactar con personas que ofrecían trabajo, y se me presentó una oportunidad para ganar a 15 la hora, haciendo mudanzas en Houston. Y la persona que escribió en el grupo, las contacté de inmediato, y sin pensarlo, y sabiendo que tenía compromiso de trabajo en la iglesia donde estaba al día siguiente, y creo que hasta había un evento que era importantísimo cuando hay eventos en esa iglesia, no puede faltar nadie, porque si no, bueno, es el desastre. Recuerdo que contacté a esa persona y lo llamé, no lo conocía ni nada, sino me presenté. Era un venezolano igual, agradecido con él, en verdad también muy agradecido, porque esas oportunidades uno las tiene que aprovechar, y luego que las aprovechas las agradeces, porque son experiencias que te hacen crecer. Entonces aproveché esa oportunidad de trabajo, y al día siguiente me fui a ver qué era eso, a ver qué era la mudanza, cómo se trabajaba. Y recuerdo que ese día hicimos una mudanza. Hicimos 2 mudanzas ese día, pero la primera fue tempranito, y duramos como 5 horas haciendo la mudanza de esa persona.
en una casa muy bonita, excelentes condiciones, muebles bastante costosos, y yo solamente aprendiendo con las personas que estaban trabajando conmigo. Y apenas terminó el trabajo, 5 horas a $15, más propina. Recuerdo que el señor que era el dueño de la casa nos dio $60 a cada uno de propina por esas 5 horas de trabajo, incluyendo las 5 horas de trabajo que ya yo tenía. Aproximadamente son 5 horas a 15, 30, 60, eran $75 que había hecho en esas 5 horas de trabajo, más los 60 que nos habían dado. Alrededor se hacían como unos $130, $140 en 5 horas. Y yo dije, wow, este trabajo hay dinero. Creo que tomé una buena decisión. Entonces, de repente me fui de la iglesia, hablé con la persona mi supervisora, le dije que mira, ya no podía seguir más, que tenía otra oportunidad, lo aceptó, porque una de las cosas que he aprendido aquí es que tienes que siempre decir la verdad. Dices la verdad y eres congruente con lo que dices y no buscas engañar a nadie, te va bien. Si vas con la verdad, te va muy bien. Eso lo aprendes aquí. Y seguí trabajando en mi mudanza en una empresa bastante reconocida aquí en Houston. Entonces, igual, en ese estilo de trabajo, cuando había temporadas altas, había mucho trabajo, se hacía mucho dinero, pero en temporadas bajas yo podía pasar hasta una semana sin trabajar. Entonces, es allí donde yo empecé a aprender a administrar el dinero y a darle el valor que se merece el dinero y al tiempo de trabajo. Decía, wow, si yo paso tanto tiempo trabajando duro, a veces trabajaba en temporada alta, trabajaba 16 horas diarias, 20 horas pegado un día con otro. En las temporadas altas eran en agosto, julio, cuando la gente se muda y los niños salen del colegio. Los fines de mes, que la gente se muda porque terminó el leasing y tienen que mudarse. Esos eran los momentos que había que aprovechar. Y cuando no se trabajaba, ya tenías que tener un colchón para sopesar ese hueco de no trabajar. En ese trabajo de mudanza duré aproximadamente duré un año más, casi, sí, un año y medio, no, sí, un año y medio. Porque me iba bien, pero como toda cosa que tiene todo trabajo bueno también tiene sus cosas malas. Era un tema físico bastante fuerte, era un tema que tenías que cargar muebles pesados, que tenías que cargar, o sea, una cosa compensaba la otra, pero tenías que evaluar tu salud, que aquí es muy importante mantenerse sano. Y recuerdo que lo primero que se me viene a la mente era la interacción que se tenían con los clientes al momento de tú interactuar con ellos y hablar con dónde quiere sus muebles, dónde necesita su cama. Y ese tipo de interacción fue lo que me empezó a colocarme en mí el inglés que puedo manejar en estos momentos y aprenderlo de manera más fluida. Entonces esa interacción constante, que se los voy a empezar a hablar en los próximos videos de los tips para hablar inglés, me sirvió de mucho para yo poder desenvolverme como me desenvuelvo ahora cuando hablo con algún norteamericano. Pero entonces, luego de un año y medio decidí, o tenía la necesidad de cambiar de trabajo haciendo la misma cantidad de dinero o más, pero sin dañar mi salud, que era importante. Entonces empecé a administrar mi tiempo y decidí ser mi propio jefe.
decidí ser mi propio jefe, decidir yo controlar mi propio tiempo, porque en la mudanza el jefe era el que te decía cuándo trabajar y cuándo no. Y si yo necesitaba un compromiso un domingo, si yo tenía un compromiso y él decía el día anterior que se tenía que trabajar el domingo, se tenía que ir a trabajar el domingo. Si decías que no, era como que un punto negativo que tenías ahí, entonces puede ser que no te llamaba para la otra, entonces tenía que estar como en esa constante presión de que te tenías que mantener trabajando cuando había trabajo para que te siguieran dando trabajo, porque si no, si veían que no evolucionabas o si veían que no le tomabas interés al trabajo, no te tomaban en cuenta y eso se traducía en dinero. Entonces, ya después de pasar un año y medio, dije, necesito ser mi propio jefe. Y empecé a descubrir todas estas aplicaciones que están ahorita en auge para trabajar por tu cuenta, siendo tu propio jefe y en el horario que desees. Y fue cuando incursioné en hacer Uber, hacer Lyft, hacer Amazon Flex. Me manejaba, o sea, cuando decidí salir de la mudanza, trabajaba con esas 3 aplicaciones y hacía igual, no hacía mucho más dinero que hacía en la mudanza, pero sí compensaba algo muy parecido y no tenía mucho en riesgo la salud. Y bueno, me fue bien. Duré haciendo Lyft, Uber casi 6 meses, pero yo no soy de manejar, y como ya sabía que estaba sacando, o sea, como ya empecé a darle más valor al dinero y a administrar el tiempo, parecía una máquina, parecía un computador humano sacando cuentas, sacando cualquier gasto que se necesite, que tuviera que hacer para la gasolina. O sea, estaba en un nivel de administración pro, pero estaba en ese nivel, pero igual los biles llegaban y todo lo que el esfuerzo que yo hiciera para poder mantener una estabilidad mental con respecto al dinero era difícil, porque cuando llegan los biles, todo el esfuerzo que hiciste se va allí. Entonces sacaba promedios de wow, ¿cuánto hago por hora? Yo hacía por hora en la mudanza, hacía $15 la hora, pero no era un trabajo seguro porque no dependía de mí, y a veces teníamos mudanzas de 2 horas en un día que eran $30 y para tu casa. A veces teníamos mudanzas de todo un día y era un día perfecto, pero eran más los días que duramos. El promedio de horas de trabajo diaria eran de 6 a 8 horas. Cuando salía un trabajo de 15 horas, al día siguiente tenías un trabajo de 2 horas. Entonces no tenías control, en verdad, estás muy descontrolado. Cuando empecé a hacer Lyft y Uber, podía ver que era mi propio jefe, podía desarrollar mi propio cronograma de trabajo, pero el tiempo de trabajo, cuando terminaba un día de trabajo, el promedio por hora era aproximadamente de 10 a 12 dólares la hora, trabajando aproximadamente 12 horas, que era lo que te permitía Lyft y Uber en ese momento. No sé si eso cambió. Ese era el promedio, pero tenía que estar dentro del carro mucho tiempo, y no soy una persona de estar dentro del carro mucho tiempo. Hay muchas personas que sí lo hacen, y en verdad los admiro, porque eso es el trabajo. Eso es un trabajo, o sea, fuerte, y tienes que saberte administrar, y tienes que saber jugar con los tiempos, conocer la ciudad. En verdad, yo admiro a esas personas que tienen 3, 4 años trabajando haciendo Lyft y Uber, porque en verdad saben lo que están haciendo. ¿Y por qué lo saben? Porque ya tienen mucha experiencia y ya saben darle la vuelta al sistema en el que se manejan. Todo es cuestión de práctica. Personas que trabajan de Lyft y Uber, en verdad, yo los admiro y en verdad tienen todo mi respeto, y los que tienen tiempo, verdad que saben lo que es tener 3.000, 4.000 rides dentro de una aplicación. Ya eres un pro, ya no necesitas, o sea, ya eso forma parte de ti, y si estás conforme con lo que tienes, no necesitas buscar más. Pero
este canal es para esas personas que tienen ese estilo de trabajo pero no están conformes por X o por Y circunstancia. Entonces yo quiero darle esta ventana a ustedes para que vean cómo yo hago mi trabajo. Entonces, sacando todas esas cuentas, sacando todas esas evaluaciones, yo trabajaba bastante, trabajaba mucho tiempo diario, controlaba mi tiempo, trabajaba cuando yo quería, pero para trabajar, para hacer dinero tenía que trabajar, pararme a las 4 de la mañana, ir al aeropuerto, era bastante complicado. Y decidí cambiar nuevamente. Dije, nada, yo tengo que hacer algo nuevo, yo tengo que hacer algo que me saque de mi zona de confort. Y fue cuando empecé a trabajar como handyman, y ahí fue donde todo empezó a cambiar, y gracias a eso llegué de ganar a $7.25 la hora, ahorita ganar un sueldo de $40 la hora, administrando mi tiempo y siendo mi propio jefe, y con posibilidades de seguir aumentando el valor de mi hora, de mi trabajo, porque yo soy el que tengo el conocimiento de mi trabajo y la gente me paga por lo que yo sé, y yo soy el que le doy el valor a mi trabajo. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, y es lo que yo quiero que ustedes vean, y quiero que se lleven esta experiencia para que la disfruten, la lleven conmigo en esta comunidad, darle yo toda mi información. Y este canal va a estar aquí para ustedes, al igual que mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Patreon, Atrévete y Emprende. Quiero que se lleven toda esta información para que vean otro estilo de trabajo en los Estados Unidos, y donde te deje el valor y el precio de hora que tú te mereces por tu trabajo. Entonces, hasta aquí les dejo este video. Esa es mi historia como inmigrante, trabajador, que siempre trata de buscar cambios. Posiblemente dentro de un año consiga algo mejor, pero esa es mi ideología, y esa es la que yo quiero que ustedes se lleven. En el cambio es donde está tu evolución, en salirte de tu zona de confort para afrontarte a lo desconocido, porque lo desconocido puede ser malo, pero también puede ser bueno, y ahí es donde tú tienes la experiencia y es donde aprendes. Mi trabajo es un constante cambio diario, o sea, no hay ni un solo día que se parezca en mi trabajo. Por eso me encanta, por eso me gusta. Muchas personas tendrán este mismo tipo de esta manera de vivir la vida, y a lo mejor se sienten identificados con este canal, y a lo mejor esas personas son las que quieren aprender. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, un poco largo pero bastante educativo con respecto a lo que puede ser la historia de un inmigrante, como cualquiera de otros, como cualquiera de ustedes que es el que la han tenido. Y le dejo mi experiencia, le dejo lo que yo he vivido, y sé que se sienten identificados con esto, para que en un futuro puedan hacer los cambios necesarios y así tener tiempo para su familia y tiempo para otros proyectos como este, que lo estoy haciendo con mucho amor y cariño para ustedes, y porque tengo el tiempo para hacerlo gracias al trabajo que tengo en estos momentos. Entonces nada, muchachos, me despido, besos, abrazos, y recuerden, no vivan para hacer dinero, hagan dinero para vivir. Bye.